Hermanos y amigos, muy buenas noches. Con ustedes el profesor Ramón Romero con otra entrega sobre el don de profecía. Queremos elevar la oración a Dios para que Él nos acompañe en el desarrollo de este estudio. Oremos. Buen Dios y Padre, te agradecemos por habernos dado a Jesús, el deseado de todas las gentes, para que nuestras vidas tomen sentido y nosotros caminemos a Canaán. En el estudio de esta noche, que tu pueblo sea ilustrado en tu palabra y pueda asimilar lo que tú quieres decirnos a través de este estudio. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos y amigos, en los escritos del espíritu de la profecía hay una serie de textos que insinúan o aparentemente reflejan de que hay contradicción. Vamos a estudiar hoy y mañana sobre las aparentes contradicciones en los escritos del don de profecía y la Biblia. Primera pregunta. ¿Fue el plan de redención diseñado después de la caída? El espíritu de profecía dice que sí y la Biblia dice que no. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Vamos a leer El conflicto de los siglos, página 347, solamente 2 líneas. Rezan así. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando el plan fue diseñado para la redención de la raza culpable. ¿Oyeron? El espíritu de profecía dice que el reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia dice que no. Dice 1 Pedro 1:18. Tened presente que habéis sido resucitados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado antes o desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. He leído 1 Pedro 1:18. La Biblia está diciendo que Cristo, el plan de redención, fue concebido desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde mucho antes de la caída. Y el apóstol Pablo en Efesios 1:4 dice: asimismo nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿El don de profecía y la Biblia? ¿O la Biblia? La Biblia y en consecuencia el don de profecía. Me explico. Si nosotros leemos en forma aislada la cita arriba invocada, conflicto de los siglos, página 347, dice que el reino de la gracia fue instituido
inmediatamente después que el hombre cayó. Sin embargo, la Biblia dice que ya el plan de redención estaba concebido desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo explicamos esta aparente contradicción del don de profecía y de la Biblia? Lo que pasa es, hermanos, que no podemos hacer la doctrina de una cita. Tenemos que buscar todas las citas que ella escribió y luego ya llegar a una conclusión comparándolo con la Biblia, que es la palabra de Dios. Oiga lo que ella dice en otros libros. Por ejemplo, en el deseado de todas las gentes, en la página 13, oiga lo que dice ella. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. El deseado de todas las gentes, página 13. Es decir, ella está diciendo que el plan de redención estuvo concebido antes de la caída del hombre y que fue un misterio que se reveló cuando el hombre cayó. En el libro A fin de conocerle, del 12 de enero, dice ella lo siguiente, citamos: la caída del hombre, con todas sus consecuencias, no estaba oculta del Omnipotente. La redención no fue un pensamiento a posteriori, un plan formulado después de la caída de Adán, sino un propósito eterno que se consistió en realizar para la bendición no solo de este diminuto mundo, sino para el bien de todos los mundos que había creado Dios, a fin de conocerle, del martes 12 de enero. ¿Ve? Ella está reiterando de que el plan de redención fue concebido desde antes de el hombre existir. Y en el comentario bíblico tomo 1, dice ella: tan pronto como hubo pecado, se manifestó el Salvador. Cristo sabía que tenía que sufrir, no obstante, lo cual llegó a ser el sustituto del hombre. Tan pronto como Adán pecó, el Hijo de Dios se presentó a sí mismo como la garantía de la raza humana, con tanto poder para desviar la condenación pronunciada sobre el pecador, como cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Ve? Estas son apenas 3 citas que refuerzan lo que dice 1 Pedro 1:18, de que el plan de redención fue concebido desde antes de la fundación del mundo. Y está explicando aquí que, entonces, ¿cómo yo puedo armonizar la primera cita cuando leí que el reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre? Lo que está diciendo ella es que tan pronto el hombre pecó, llegó el reino de la gracia que el hombre no necesitaba hasta que cayó, hasta que pecó. Entonces ahí viene el reino de la gracia. O sea que ella no se está contradiciendo en sus escritos y en la palabra de Dios. Creo que esto está bien claro. Además, en Apocalipsis 13:8 leemos: y le adorarán todos
los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cómo fue Cristo inmolado? Él se presentó ante el Padre y se ofreció por el hombre. Y el Padre aceptó que Cristo vendría al planeta a morir por nosotros en el tiempo indicado para poder redimir al hombre caído. Y esa inmolación la podemos ver cuando Adán mata el cordero, que luego Dios con ese cordero lo viste de túnica de piel. Túnica de piel. O sea, ese corderito muerto por Adán siguió de generación en generación hasta que vino el Cordero de Dios, el antitipo que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Cuando Cristo viene y muere por el hombre, ya es el sacrificio que paga el pecado que le correspondía al hombre. Y Cristo muere en lugar del hombre. Y ahora la muerte de Cristo abarca no solamente al hombre o a la humanidad, sino también garantiza en todo el universo de lo que menciona Nahum 1:9, de que la maldición no se va a levantar dos veces. Es decir, la muerte de Cristo garantiza, es una garantía, la muerte de Cristo, de que no se levantará otro Satanás en el cielo. Porque ahora la sangre de Cristo no solamente protege el planeta Tierra, sino que protege a todos los planetas habitados en el universo entero y a los ángeles. Y a los ángeles. Eso lo dice el espíritu de la profecía. Bien claro. O sea que la maldición no se va a levantar por segunda vez. Es decir, el pecado. Vemos en consecuencia que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Cuando el hombre pecó, ahí se presentó un Cordero típico del futuro Cordero de Dios que vendría 4000 años después, llamado el Cristo. Pasamos a la pregunta número 2. Dice así: estuvo Adán con Eva mientras fue tentada en el jardín del Edén. El don de profecía dice que no y la Biblia dice que sí. Pero entonces se equivocó. Ella no se equivocó. Vamos a ver e interpretar bien tanto la Biblia como lo que dice el espíritu de la profecía. Escuche lo que escribió ella en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 53. Los ángeles, atención, habían prevenido a Eva que tuviese cuidado de no separarse de su esposo mientras éste estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él, correría menos peligro de caer en tentación que estando sola. Pero, distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, tuvo un presentimiento de peligro, pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Eso es
Patriarcas y Profetas, página 53 de la pluma inspirada. El libro Testimonios Selectos, el tomo 2, la página 31, ella dice, con relación a esto, sin darse cuenta, se había apartado Eva de su esposo al practicar sus tareas y al notar que la serpiente estaba comiendo de la fruta prohibida, receló la posibilidad de un peligro, pero se creyó segura, aunque no había permanecido cerca de su esposo. Creyó tener sabiduría para reconocer el mal si se acercara y fuerza para arrostrarlo. El ángel le había amonestado que no lo hiciera. Testimonios Selectos, tomo 2, página 31. Vemos entonces en estas dos citas que la pluma inspirada dice que Eva cayó estando sola. Ahora vamos a leer lo que dice la Biblia. Génesis 3:6. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Ahí no dice y comieron, sino y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Cuál de los dos? ¿Cómo organizamos, cómo armonizamos la pluma inspirada con la Biblia? Hermanos, voy a traducir el texto de Génesis 3:6 como está en el idioma original, es decir, en el hebreo. Isha ra'a et tov ma'akal utahava aviner hamat sakal la kaperi akal natangan isis akal. Traducción literal, ahora voy en español. Mujer vio árbol bueno comer, que atractivo vista árbol codiciado, sabiduría tomó fruta, comió, dio también, esposo comió. ¿Ven? ¿Qué nos está diciendo el texto? En la conversación con Eva, la serpiente nunca hizo alusión a la presencia de Adán. La cabeza del jardín era Adán. ¿Por qué entonces la serpiente se dirige a Eva si no era cabeza de la cabeza, sino al hombre, a la mujer? Porque estaba sola, por inferencia. Además, la opinión de Adán no se registra en la Biblia hasta que él come, en el versículo 6. Entonces, cuando Dios los confrontó, tanto a Adán y a Eva, Adán no le echa la culpa a la serpiente, sino a Eva. ¿Por qué? Porque no estaba ahí. Si ambos hubiesen estado juntos, es decir, Adán y Eva, era razonable que toda la culpa se le echaría a la serpiente solamente. Pero cada cual, la mujer le echó la culpa a la serpiente. La serpiente me dio y yo comí. Y cuando le preguntó al hombre, ¿por qué le comiste? A la mujer que hiciste, que me diste, me dio y comí. Es decir, estaba por inferencia, dando a entender que estaba sola. Porque Dios no se dirigió en forma colectiva, sino Dios no dijo, ¿por qué comieron? No estaba cuando Eva comió. Y además,
En el versículo 3, Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? La mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. No dice y nosotros, sino y yo comí. Dando a entender que fue ella que decidió comer sin que el marido estuviera ahí. Ella no dijo en ningún momento a Dios, la serpiente nos engañó y comimos, sino lo que dijo ella fue, la serpiente me engañó a mí y yo comí. ¿Me va siguiendo? Es decir, la construcción en el hebreo bíblico da la inferencia de que Eva estaba sola por el juicio individual que Dios había hecho a la santa pareja cuando cayeron. En ningún momento Eva dijo, y nosotros comimos, sino, y yo comí. Igualmente, cuando Adán comió, la mujer que me diste me dio y yo comí. Hermanos, estas son de las cosas que nuestros enemigos arguyen para decir que la pluma inspirada contradice la Biblia, cuando es todo lo contrario. Pasemos a la pregunta número 3. ¿Fue Adán engañado por Satanás? La pluma inspirada dice que sí y la Biblia dice que no. Ahora, si ambos son contradictorios, aparentemente, ¿cómo podemos armonizar sus declaraciones para concluir diciendo que era toda la verdad? Oiga lo que dice el libro El Evangelismo, en la página 434 de la pluma inspirada. Satanás, quien es el padre de la mentira, engañó a Adán en forma similar, diciéndole que no necesitaba obedecer a Dios, que no moriría si transgredía la ley de Dios, pero Adán cayó y a causa de su pecado abrió las compuertas del mal sobre nuestro mundo. Ella dice que Satanás engañó a Adán, pero la Biblia dice que no. Léalo conmigo. 1 Timoteo 2:14 dice así: además, Adán no fue engañado, sino la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. ¿Cómo podemos armonizar lo que dice Pablo y lo que dice la pluma inspirada? Mire, Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Ahora bien, Adán no fue engañado primero que Eva. Además, el tipo de engaño de Eva fue diferente al de Adán. Así que Adán no fue engañado como Eva. Ambos fueron engañados, ambos cometieron el pecado. Ahora, si leemos todos los escritos de la pluma inspirada sobre el tema, encontraremos diferencias entre el engaño de uno y el engaño del otro. Adán no estaba presente cuando ocurrió el engaño a Eva, porque si él hubiese estado presente, hubiesen sido engañados juntos. Pero ella destaca claramente que Adán no fue engañado
primero que Eva, sino que Eva fue engañada primero y luego Adán cayó por insinuación de la mujer. ¿Me están siguiendo? Por eso no hay ninguna contradicción entre lo que dice el Espíritu de Profecía y la palabra de Dios, la Santa Biblia. Pasemos a la pregunta número 4. ¿Quién le habló a Caín? Según la pluma inspirada, un ángel. Según la Biblia, Dios. Por fin, ¿cuál de los dos? Vamos a leer. Patriarcas y Profetas, página 61. La pluma inspirada dice así. Y el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Atención, por medio de un ángel se le hizo llegar la divina amonestación. Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a tu puerta. He leído Patriarcas y Profetas, página 61, donde dice ella que Dios le habló a Caín por medio de un ángel. Ahora, en Génesis 4, la Biblia dice que fue Dios que habló. Vamos a leerlo. Dice, entonces Jehová dijo a Caín. ¿Quién habló con Caín? Jehová. Dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Así partió Caín de delante de Jehová. Génesis 4, 6, 7 y 16. Ahora bien, ¿cómo es que dice la pluma inspirada que fue el ángel que habló a Caín? Y la Biblia dice que fue Dios que le habló a Caín. Lo que pasa es, ya lo hemos explicado en estudios pretéritos, Dios no trabaja solo. En Apocalipsis 1:1 dice cómo es que trabaja la economía divina. Dios entrega el mensaje al Hijo. El Hijo entrega el mensaje al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entrega el mensaje al profeta. El profeta entrega el mensaje a la iglesia. La iglesia entrega el mensaje al mundo. Es así que trabaja Dios. Entonces, Él no es omnímodo. Él no es un Dios absoluto que solamente decide Él, no, Señor. Él colegia, comparte su economía, haciendo copartícipe a los demás. Como Dios no puede hablar con Caín porque había caído en pecado, Dios nos habla a través de sus siervos. Entonces, Dios habló a Caín a través de un ángel. ¿Cuántas veces hay predicadores que Dios habla en ocasiones a través de ellos? Y nunca decimos, me habló Romero, un sermón, no, sino me habló Dios en el sermón del amor Romero. Pues eso mismo pasa con esta cita del ángel. Dios, como no podía hablar cara a cara con Caín y vivir, porque Caín sería destruido inmediatamente por la presencia del fuego, porque Dios es fuego consumidor. Si Dios en su naturaleza divina hubiese hablado con Caín, inmediatamente hubiese sido consumido en el acto. Entonces, ¿qué hace Dios? Le transmite el mensaje a través de otra criatura, en este caso llamado ángel.
porque la palabra ángel en el hebreo es malak y significa mensajero. Toda persona que es mensajera del Señor es Dios hablando a través de ese mensajero o esa mensajera. ¿Por qué vamos a la iglesia? Para que Dios nos hable. ¿Y cómo es que Dios nos va a hablar si Él no se hace visible en la iglesia? Él nos habla a través del sermón de un predicador humano. Pues eso mismo pasa con los ángeles. Dios habló a Caín a través de su ángel, a través de su mensajero, así como Dios nos habló a través de los profetas. Esto es lo que dice Hebreos 1. Dios hablando en muchas ocasiones a los hombres, a través de los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo, el cual constituyó en heredero del universo, creador del universo. O sea, podemos ver en consecuencia que Dios delega. Por ejemplo, cuando fue a hacer Dios el mundo, los tres se juntaron, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Dios le entrega al Hijo, Cristo, le entrega el plano del planeta o el plano del universo. Y Cristo, como arquitecto, hace el universo conforme al plano. Y el Espíritu Santo le da terminación. Podríamos decir que el Espíritu Santo es quien pinta el edificio y lo hermosea. Pues eso mismo es lo que hace el Señor. Él hace participar a todos los que son fieles a Él para el engrandecimiento de su reino. Otra cosa. ¿Por qué Dios quiere que lo alabemos? ¿No sería eso una exaltación de su ego? Que Él quiere que lo alaben y digan amén y gloria a Dios. ¿No será eso enaltecer su yo? No. Porque Dios quiere que le alabemos. Porque el único beneficiario es el que alaba, no Dios. Dios es la música. Dios es la música. Entonces, cuando lo alabamos, nos llenamos de Él, y al llenarnos de Él, nos estamos llenando de su eternidad. No es que Él gana, mira, Dios no gana nada si yo lo alabo, nada. El único ganancioso soy yo quien le adora, porque al adorarle, mi mente se va asemejando a la de Él poco a poco, y me voy haciendo humilde como Él en mi esfera yo y Él en su esfera como Dios, y llegará el tiempo de que la alabanza sea algo natural, porque estaré hablando y alabando al que amo, es a saber a Dios. Entonces, cuando yo amo a Dios, no beneficia a Dios la alabanza mía. A quien beneficia es a mí que alabo al Señor, porque alabándolo yo me lleno del gozo de Dios. Dios no necesita que yo lo alabe para que esté feliz. Él es feliz. Dios no tiene felicidad. Él es la felicidad. Para que mi gozo sea cumplido en vosotros, dijo Jesús. Es decir, no habrá un momento en que Dios estuvo llorando porque no lo alabaron. No, señores, no. El único ganancioso, el único beneficiario en la alabanza no es Dios, es el hombre. Como dice inteligentemente el Espíritu Santo en la epístola a los Hebreos, una tremenda palabra, una tremenda expresión. Dice aquí una gran verdad. Una gran verdad, dice aquí, Hebreos capítulo 1,
versículos 10, 11 y 12. Escuchen esto. Tú, oh Señor, en el principio creaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. ¿Lo quieren más claro? Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Eso es Dios. Cuando yo lo alabo, me estoy llenando de Él. Y al llenarme de Él, me estoy llenando del gozo que es Él. Porque sabe que los 9 frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5:22 es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son 9. El gozo es el fruto del Espíritu Santo. Por tanto, cuando nos gozamos en el Señor, nos estamos gozando en su naturaleza. Si Dios nos hablara hoy, dice aquí, el mismo Jesucristo, en Juan capítulo 1, con relación a Dios Padre, dice: a Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, o sea, Él le explicó. El único que estuvo con Dios Padre al lado fue Jesucristo. Y Él que estaba en la intimidad, en el seno, en la intimidad del Padre, en el coloquio del Padre, Él es el único que puede explicar al Padre. El hombre no puede ver a Dios y vivir, porque Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Disculpen. Es que tengo varios días con tos. Y entonces, con gripe, mejor dicho. Pues bien, nadie puede ver a Dios y vivir. Por eso es que nos habla a través de los profetas y a través de los ángeles. Entonces, ¿quién habló a Caín? Dios a través de su ángel. ¿Me va siguiendo? Hermanos, cuando Caín despreció el divino mandamiento, Dios no lo abandonó. Lo que hizo Dios con Caín fue descender a razonar con él a través de un ángel. Dios le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha cambiado tu rostro? Y entonces el relato continúa en el versículo 16. Entonces, cuando Caín mató a Abel, no lo hizo durante el momento en que Dios le habla en el versículo 6, que dice, Génesis 4:6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Cuando él habló ahí, no lo hizo cuando Dios le habló a Caín. Caín no había matado a Abel,
sino después. Así que su salida de delante de Jehová no marca ninguna relación con el momento que Dios le hablaba en el versículo 6, porque te has enseñado tu rostro y lo ha cambiado. Ahora, el versículo 7 dice, si bien hiciere, no serás ensalzado, o sea, aligerada tu carga. Y si no hicieres bien, he aquí el pecado está a la puerta. Esa traducción no me gusta, porque en el hebreo dice, el pecado está acechándote como una fiera, esperando la oportunidad para lanzarse sobre ti y engullirte. El pecado acecha al individuo como una fiera, como un león o como un tigre acecha entre los matorrales a la víctima para lanzarse sobre ella y destruirla por completo. Entonces, la traducción debe ser, el pecado no es estar a la puerta, el pecado te está acechando como una fiera. ¿Para qué? Para destruirte. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tampoco me gusta la traducción. En el hebreo dice, tú tienes que dominar el pecado. Es así que dice la traducción correcta. No es, y tú te enseñorearás de él, sino, tú debes enseñorearte del pecado, o sea, no dejar que te domine. ¿Por qué? Porque Dios, el diablo no me obliga a pecar. Soy yo quien decido pecar. ¿Cuántas veces no somos invitados a hacer algo malo y decimos que no? Claro, todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Pero la capacidad de decidir la tengo yo. Es un don divino que Dios comparte con el hombre. La capacidad de decidir. El hombre es el libre albedrío. La capacidad de tomar una decisión a favor o en contra de sí mismo. Y Dios te dice lo que te conviene y lo que no te conviene antes de tomar la decisión. Todo el mundo sabe que matarse es malo, pero la gente se mata. Todo el mundo sabe que correr a alta velocidad hace que el conductor se mate, pero la gente sigue conduciendo a alta velocidad. Todo el mundo sabe que el alcohol hace daño, pero la gente lo sigue tomando. Todo el mundo sabe que las drogas hacen daño, pero la gente lo sigue usando. Y eso es lo que va a vindicar a Dios en el día del juicio. Nadie podrá alegar, mira, yo me perdí y tú no me dijiste, no, yo te lo dije. Yo te mandé a tu hermano, te mandé a tu vecino, te mandé a tu amigo, te mandé a tu mamá, te mandé a tu papá, te mandé a un compañero de trabajo y te hablé a través de él y tú no hiciste caso. Porque Dios tiene diferentes vehículos para hablarnos. Los dos vehículos principales son: Dios nos habla a través de su palabra y a través de la naturaleza. Pero también nos habla a través de amigos, de familiares. Entonces, Caín no puede alegar o no pudo alegar que Dios no conversó con él. Caín sabía que era malo matar. Y no es como lo pintan Hollywood en las películas religiosas, que Caín cogió un garrote y le golpeó la cabeza, no, o una piedra, no, señor. La Biblia dice en 1 de Juan que Caín degolló a su hermano. Caín degolló a su hermano. Y como Caín degolló a su hermano, él aprendió. Oiga como dice aquí 1 Juan 3:12.
Ahí dice en la Biblia que Caín degolló a Abel. No fue que le dio un golpe con un garrote ni con una roca, no. Fue con un cuchillo de piedra, conocido como pedernal. Oiga como dice ahí, no como Caín, que era del maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. Caín era del hijo del diablo. Por eso mató a su hermano. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El verbo matar ahí es el verbo sfazo en el griego. Y sfazo es degollar. Si usted lee esto en el original griego que se escribió Primera de Juan, va a encontrar que la traducción debe ser no como Caín, que era del maligno y degolló a su hermano. No lo mató, lo degolló. Él cogió, como se mataban los corderos en la antigüedad, que su padre le enseñó a cómo degollar un cordero para poner la mano sobre la cabeza del animal. Y así mismo enseñó a Abel y a la familia para convención del pecado y perdón. Le metía por ahí, le metía la punta del cuchillo y le cortaba la garganta media luna y salía esa sangre caliente y se rociaba en el lugar indicado por Dios del sacrificio. Entonces, oiga bien, hermano. Oiga bien. Caín aprovechó estar en el campo y tomó por la espalda a su hermano por la barbilla y le metió la media luna el cuchillo y el hermano murió. Pero no fue que lo mató con un instrumento de muerte, no, lo mató con un cuchillo para degüello. Para degüello. Entonces, hermanos, usted va a decir ahora, lo que pasa es, Romero, que la Biblia dice que fue Dios quien le habló a Caín. Y la pluma inspirada dice que fue un ángel. Oiga bien, hermano. La palabra ángel en hebreo malach y en el griego ángelos en singular y en plural es angeloi, está en plural ahí. Bueno, la palabra ángel significa mensajero. Y hay muchas citas bíblicas donde probamos que a Dios se le llama un ángel. Vamos a buscarlo. Vamos al libro de Éxodo para que ustedes vean. Éxodo capítulo 3. Versículos 1 y 2. Oiga lo que dice aquí la palabra de Dios. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. El monte Horeb es el monte Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Cómo fue qué fue lo que se le apareció a Moisés? El ángel de Jehová. Sigo leyendo. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te allegues acá, quita tus zapatos y tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Por fin, ¿era un ángel o era Dios? No. A Dios también se le llama ángel del Señor. A Cristo se llama el ángel del Señor. Eso está en el libro Patriarcas y Profetas, página 257, que
El ángel del Señor es Cristo, el mensajero del Padre. Cristo es el ángel del Señor. Además, hay muchos textos, por ejemplo, de aquí Génesis 16. Génesis 16. Versículo 7. Aquí está cuando la mujer está huyendo Agar. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur, o sea, camino a Egipto. El ángel de Jehová, aquí el ángel de Jehová no es Cristo. Dice Patriarcas y Profetas, página 142, que está un ángel de los que están en el trono, alrededor del trono de Dios. No el ángel de Jehová, Cristo. Dice entonces el versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres el Dios de la vista, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. ¿Saben? Aquí en Éxodo 33, versículo 20 dice: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33, 20. Le dijo Dios a Moisés: no podrá ningún hombre ver mi rostro y vivir. ¿Qué significa esto? Que la condición humana pecaminosa, el hombre no puede ver a Dios y sobrevivir. Para que nosotros podamos ver a Cristo en su segunda venida, Dios tendrá que transformar nuestros cuerpos mortales a cuerpos inmortales, a cuerpos de gloria semejante al de Dios. Por ejemplo, Cristo ascendió al cielo al tercer día en la resurrección. ¿Con qué cuerpo subió Jesús al cielo que se presentó al Padre a las 9 de la mañana el domingo? Cristo subió al cielo con el cuerpo glorificado. Fíjese que cuando resucita es una luz que deja como muertos a los soldados romanos. Ese es el cuerpo glorificado con que Jesús ascendió al cielo, y es el cuerpo glorificado que Él traerá cuando venga por segunda vez. Y cuando Cristo venga por segunda vez, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Con qué cuerpo? 1 Corintios 15 dice: se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Y cuerpo espiritual no es un cuerpo de humo. Cuerpo espiritual significa un cuerpo de carne y hueso, pero inclinado a lo espiritual. Inclinado a lo espiritual. ¿Me van siguiendo? Por tanto, el cuerpo que nosotros llevaremos al cielo es el cuerpo de Jesús, glorificado. Este cuerpo transformado, como dice segunda de Corintios 3:18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Realmente en el griego está como un presente continuo. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. Hermanos, eso hay que tenerlo bien definido. También, en Génesis 31, ustedes van a ver que es a través de los ángeles que Dios hablaba, y luego a través de los profetas. Génesis 31, 11. Dice: y me dijo el ángel de Dios, aquí es Cristo, en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás todos los machos que cubren a las ovejas listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste el título y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu naturaleza. Dios
hablaba a través de los ángeles. Otro caso, vayamos al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 25, dice aquí la palabra de Dios en el Nuevo Testamento: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hechos 3:25. Y en el 7:30 leemos de Hechos 7:30, dice: y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí en fuego de llamas de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y llegándose para considerar, fue hecha a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. Versículo 32. Es decir, Dios en todo el Antiguo Testamento nos hablaba a través de los ángeles. Los ángeles hablaban con los profetas y los profetas hablaban con el pueblo. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Hermanos, creo que el estudio de hoy aclara por qué la aparente contradicción entre los escritos de la pluma inspirada y la Biblia, que no hay tales contradicciones. Las hemos desmenuzado hasta hoy y hay más para mañana con relación de las aparentes discrepancias de los escritos del don de profecía y la Biblia. Nosotros debemos estar bien contentos y bien seguros de que, como dice el apóstol Pedro, dice aquí el apóstol Pedro lo siguiente: tenemos también, versículo 19, capítulo 1 de segunda de Pedro, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, que es la segunda venida, y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación particular o privada, porque la profecía nunca fue en los tiempos pasados traída porque el hombre quiso, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. La mejor traducción sería: hombres llevados por el Espíritu Santo. Dios nos habla a través de los profetas. Y hoy nos está hablando en su palabra, como dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. La solución es el por medio del Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. O sea, la diestra es con autoridad, como vencedor. Hermanos, hasta hoy el estudio
Mañana continuamos con este estudio sobre las aparentes discrepancias de la pluma inspirada y la Biblia. Que Dios nos bendiga. Mañana a la misma hora de hoy continuamos este estudio. Te habló el profesor Ramón Romero.